En esta sesión vamos a ver, como dice el programa, los nuevos enfoques sobre la Revolución de Abril. Enfoques internacionales desde otros puntos de vista, y no solo desde el punto de vista francés, como lo hemos visto en la sesión anterior. Y tenemos, la circunstancia favorable de que tenemos muy buenos expertos aquí y la desfavorable de que son muchos los buenos expertos que tenemos y poco el tiempo, ¿no? Para empezar, le vamos a dar a un conocido diplomático, historiador y político dominicano, Víctor Grimaldi, la palabra, que nos va a dar una versión personal de los efectos de la Revolución de Abril fuera de Dominicana y dentro de Dominicana. Víctor tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bien. Lección no voy a dar lección. Voy a dar opiniones. Pero yo quiero que ustedes que están aquí presentes y que han escuchado las exposiciones sobre este tema que nos convoca, se hagan junto conmigo una pregunta. Vamos a darle la bienvenida al presidente Leonel Fernández primero, que está entrando. Estamos empezando, presidente, sí que llegó a tiempo. Está a tiempo. Te ruego 10 minutos, porque si no, no tenemos. ¿Perdón? 10 minutos. 10 minutos, son máximo. Bien. Entonces, la pregunta, después de escuchar todas las opiniones, enfoques, testimonios, narraciones, es la siguiente. ¿Por qué estalla un movimiento como este para restablecer la Constitución y el gobierno que existía bajo esa Constitución? Una Constitución que alguien dijo que era la más, creo que fue Framoya Pons, la más moderna, la más... Pero tenemos la de 2010, que es una continuación de la del 1963, del presidente Leonel Fernández. Es igual y mejor. Pues, ¿por qué un gobierno electo por el 60% de la población en unas elecciones claras, transparentes, competitivas, de una persona que representaba valores democráticos, que una vez electo el 20 de diciembre del año 1962, sale en un recorrido, primero con el presidente John F. Kennedy, después con el presidente Charles de Gaulle, después con el presidente Antonio Sacchi de la República Italiana, después con Konrad Adenauer, canciller de Alemania, después con Harold Macmillan, primer ministro inglés. Kennedy, de Gaulle, Adenauer, Macmillan, Sacchi, 5 símbolos de la democracia y de los valores democráticos. Quiere decir que ese presidente de ese país que se llamaba República Dominicana y que tenía por nombre Juan Bosch, representaba los valores de la democracia. ¿Por qué tienen que derrocarlo? Y un golpe de Estado que, a fin de cuentas, fue aceptado, asimilado y hasta promovido por la indiferencia, digamos, para ser benigno, de los Estados Unidos. Aunque yo he recopilado mucha información, los cables de la embajada, y se sabe que había, de todas maneras, una no aceptación del gobierno de Juan Bosch en algunas cosas, que era que, por ejemplo, que respetaba el derecho de todos los dominicanos, no importara la ideología que tuvieran, a ejercer la democracia, hasta los izquierdistas. Y la embajada insistía en que había que ponerle coto
a un partido de izquierda llamado 14 de junio, de jóvenes, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué? Y después, naturalmente, eso provoca la insurrección del 24 de abril de 1965 y la acción de los Estados Unidos para evitar que se restableciera esa constitución y ese gobierno democrático, porque ese fue en el fondo el problema. ¿Por qué a un presidente democrático que representaba los valores de la democracia, una constitución democrática, le hacen eso en el año 1965, después de lo que ocurrió en el 63? Pero déjenme decirles que en el 63, cuando Juan Bosch es depuesto por un golpe de Estado, porque un golpe de Estado militar se ejecuta cuando está la acción de las Fuerzas Armadas. El presidente Bosch, entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre, sostuvo discusiones con los militares. Y yo no me baso solamente en los libros publicados, sí también en cables oficiales que he incluido en este libro. Esta fue la última edición, Golpe y Revolución, publicado por la Comisión de Efemérides Patrias, un organismo que representaba o que representa a todas las instituciones del Estado y a la Academia Dominicana de la Historia. Los cabres demuestran ahí que fue realmente la complicidad de la embajada, del embajador norteamericano John Barlow Martin, que escribió un libro que es analizado en otro libro por el presidente Leonel Fernández, y digamos que desnudado el embajador John Barlow Martin en todas las mentiras que él escribió en un libro llamado Overtaken by Events, que en español le pusieron El Destino Dominicano. Eso no tiene que ver nada con el destino dominicano. Pues Leonel Fernández desmenuza ahí totalmente todas las mentiras de ese libro, en el libro que publicó hace 6 años. Entonces, yo obtuve además una información. Lo primero es que Martin, y yo lo demuestro aquí con documentos oficiales norteamericanos, hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con el golpe de Estado y la discusión con los militares esa noche, que él no los pone en Overtaken by Events. Y aquí están los cables. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el problema final fue el siguiente. Para la provocación, porque hay una provocación que desata los hechos, el presidente les dice a los militares, bueno, si yo no puedo trasladar a un coronel, entonces yo voy a renunciar. Fabio Herrera, que el historiador Framoya Pon lo mencionó esta mañana, era el subsecretario de la presidencia en ese momento. Fabio, entonces prepárame la renuncia para presentarla ante el Congreso. Resulta que había que presentarla ante el Congreso reunido en Asamblea Nacional, las dos cámaras. Y es en ese momento que Anthony Ruiz, el consejero de Seguridad Pública de la Embajada de los Estados Unidos, les dice a los militares, les da órdenes, y él también estaba acompañado por Fritz Long, el consejero de Defensa del Ejército de Estados Unidos. Háganlo preso. Porque el presidente Bosch me contó a mí, el presidente Fernández y yo somos discípulos de él desde muy jovencitos, y él nos trataba muchas cosas, a Leonel por su parte y a mí por mi parte, ¿verdad? Leonel es una caja de secretos en ese sentido. Pero don Juan me dijo una vez, nosotros le decíamos don Juan me dijo una vez lo siguiente, mira Víctor, yo hablando del golpe, porque hablábamos de todo, hablábamos hasta de temas cosmológicos, de la fe, de la religión, que si él creía, que si yo no creía, etcétera, de todo, era un maestro. Pero hablando del tema del golpe de Estado, él me dijo, Víctor,
Yo dije eso, sí, lo de los militares, pero ¿tú sabes por qué? Porque si yo convocaba a la Asamblea Nacional solamente cuando se supiera en un titular de periódico que se iba a reunir la Asamblea Nacional para conocer mi renuncia, el pueblo se iba a tirar a las calles. Y en realidad la Constitución establecía, la Constitución de la República, que fue promulgada en el año 1963 después de una asamblea revisora casi constituyente, fue prácticamente una constituyente, porque los delegados se escogieron en las elecciones del 62, los delegados para esa asamblea. Se estableció el procedimiento ahí. Si usted lo revisa, lo va a ver. Entonces, la Constitución establecía que el presidente solamente podía renunciar presentándose con la carta de renuncia ante la Asamblea. Esa fue la razón por la que le dieron el golpe finalmente. Ahora, ¿qué es lo que es fundamental en todo esto? Son simples datos e incidentes que provocan un golpe de Estado. Y también no es solamente el tipo de gobierno democrático, independiente, que no se inclinaba hacia ninguna potencia, fuera la Unión Soviética, fuera los Estados Unidos, mantenía excelentes relaciones con los Estados Unidos, porque inclusive en los informes de la embajada, aquí hay un informe del mes de junio del embajador John Barlow Martin, habla bien de la administración del gobierno de Juan Bosch. El problema, ¿cuál era? Fundamentalmente una práctica que venía desde el año 1947, cuando se creó el Sistema de Seguridad Nacional, con el Acta de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este sistema nuevo que sustituyó a la Oficina de Estudios Estratégicos, de Servicios Estratégicos, la OSS, que era lo que era la CIA. Y no era la CIA porque era una oficina realmente de espías que operaba en muchos lugares, sobre todo en Europa durante la Segunda Guerra, pero ahí es que se crea la CIA y de ahí surge la doctrina de la seguridad nacional. Y no es solamente el gobierno de Juan Bosch que cae entre todos estos años que transcurren a partir de la creación de la CIA. Ustedes conocen los casos, está el de Mossadegh en Irán, y así, Jacobo Arbenz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue dentro de ese contexto y de lo que se llama la Guerra Fría que ocurrió el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, un gobierno esencialmente democrático, totalmente democrático. Y por eso, al haber sido derrocado, fue la primera vez que el país vivió en libertades en esos 7 meses del gobierno, después de una dictadura, con un respeto absoluto de todos los derechos. Por eso es que al gobierno de facto que sustituye a Juan Bosch se le prepara un movimiento popular y militar para desplazarlo. Lo correcto hubiese sido que desde el primer día los Estados Unidos dijeran, ustedes son los nuestros, porque ustedes son los demócratas. Que había muchachos de izquierda o comunistas, eran una minoría. Y los militares constitucionalistas eran anticomunistas. Francisco Alberto Camaño Deñó era hijo de un general de Trujillo. Rafael Tomás Fernández Domínguez era hijo de un general de Trujillo. Y todos esos oficiales jóvenes tenían una mentalidad de guardias, de militares. No eran anticomunistas de doctrinas ni furiosos, pero no compartían las ideas comunistas, eran las ideas democráticas. Ahora, después de la intervención unilateral de los Estados Unidos, todo cambió. Pero les dejo esa pregunta. ¿Qué razones hay para derrocar a un gobierno democrático que respete el Estado de Derechos? Y además, ¿qué razones hay para enviar 20.000 soldados, por lo menos, a evitar que se les reponga en el poder? Muchas gracias. Muchas gracias ante tan provocadora e interesante intervención. A continuación, Pedro Martínez Lillo, que es catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid, pero sobre todo es un experto en las relaciones entre De Gaulle y República Dominicana. Lleva muchos años investigando al respecto, nos va a dar su versión. Muy bien, muchas gracias al presidente. También es un honor compartir esta mesa con queridos y apreciados colegas. Mi intervención iba a girar en torno efectivamente a la posición de Francia y de Gaulle ante la crisis de República Dominicana, pero esta mañana ya ha sido espléndidamente analizada, tratada y retratada por el doctor Maurice Bayes y posteriormente por Jean Mendelssohn. Poco puedo añadir, sinceramente, ¿no? Aparte de felicitarles, obviamente, por tan brillante trabajo. Quizá mi intervención puede ser completar alguna idea, alguna reflexión, fundamentalmente a partir del estudio de la documentación norteamericana, la documentación de la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson en Austin, donde estuve trabajando algunos meses. Como sé que tenemos poco tiempo y que las intervenciones están muy acotadas, simplemente trazaré estas líneas de reflexión, plantearé estas cuestiones y, si en algún momento hay ocasión para el debate, poder profundizar, ¿no? Bueno, la primera idea sobre la que quiero insistir es la que ha manifestado efectivamente el profesor Maurice Bayes esta mañana, de esta excelente relación entre De Gaulle y Juan Bosch, esta sintonía personal y también de análisis geopolítico que ambos comparten y que se manifiesta en este encuentro del 1 de febrero de 1963 en la reunión entre ambas personas, ¿no? El primer momento en el que De Gaulle habla con una autoridad norteamericana sobre la crisis de República Dominicana es el 4 de mayo. Que es el mismo momento en que Roger Seydoux, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está ofreciendo la posición oficial de Francia sobre la crisis dominicana. Ahí De Gaulle le manifiesta al embajador norteamericano, a Charles Bowlen, que la intervención de Estados Unidos en República Dominicana es para él el convencimiento de que los Estados Unidos quieren solucionar todo por la fuerza, sea en República Dominicana o sea en Vietnam. Que hay una suerte como de un poder norteamericano imbuido en una dinámica de poder que les hace tener esta propensión, esta dimensión a que todo se soluciona por la fuerza. En esa misma reunión, De Gaulle efectivamente manifiesta cuál es la consideración que tiene sobre Juan Bosch y habla de un hombre razonable, un hombre prudente y un hombre anticomunista. Y además añade un dato que es especialmente significativo. Dice, un político que fue derribado por un golpe de Estado organizado por una agencia americana, sin precisar cuál. Bueno, este dato ya también era importante de un posicionamiento, digamos que político, respecto a la cuestión. Otra idea también en relación a Juan Bosch. Cuando la cuestión dominicana, digamos que está entrando en su fase final, en su último momento, hay una iniciativa francesa que me sorprendió cuando la encontré en los archivos norteamericanos. Es el deseo del gobierno francés o el intento del gobierno francés de ofrecer una salida a Juan Bosch para sacarle de Puerto Rico y acogerle en Francia durante un tiempo largo. Esto es lo que dice la documentación, ¿no? La operación, que era en extremo confidencial, consistía en que Juan Bosch saliera de Puerto Rico, que pasara por Guadalupe y, acompañado por su mujer, llegara a París el 26 o 27 de junio con el nombre supuesto de Monsieur Castillon. Bosch residiría en Antibes, entre Cannes y Niza, en la Costa Azul, con estatuto de refugiado y el compromiso de ser prudente en cuanto a sus declaraciones públicas. Curiosamente, a 100 kilómetros de Antibes hay un lago que es el lago de Castillon. Justo el nombre
camuflado que iba a recibir Juan Bosch y su señora. Había dudas si Juan Bosch se reuniría con funcionarios franceses, pues el deseo del gobierno francés en ese momento era no verse atrapado en el engranaje de la complicada situación de Santo Domingo. Una fuente del Quai d'Orsay filtra la información a la embajada norteamericana. El viaje se retrasa primero el 3 y 4 de julio para aplazarse indefinidamente después. Yo no he encontrado más documentación, más rastro documental de si efectivamente fue esta filtración lo que bloqueó esa iniciativa de conceder el estatuto de refugiado político a Juan Bosch en Francia. Si hubo alguna otra circunstancia que lo bloqueó, pero en todo caso esta iniciativa yo creo que también responde a esta posición política y a esta dimensión de cercanía personal y de consideración a lo que era la figura de Juan Bosch por parte del presidente de la República Francesa, de Gaulle. Otra cuestión que creo que también puede ser interesante a comentar. Lo ha hecho espléndidamente también el profesor Maurice Weiss cuando nos ha explicado y analizado el encuentro entre de Gaulle y el vicepresidente Humphrey en París el 20 de junio de 1965. Y efectivamente este contraste de opiniones y de consideraciones de lo que estaba pasando en República Dominicana. En esa conversación hay un momento en que el presidente de Gaulle dice: la intervención de los Estados Unidos ha tenido como objetivo bloquear la llegada al poder de Juan Bosch. Y los Estados Unidos lo que han hecho es utilizar a la OEA como pretexto y tapadera para que eso sea así. Yo creo que esto también es una afirmación contundente, es una afirmación muy sólida en ese sentido de lo que está pasando. ¿Qué era en el fondo lo que Humphrey le había venido a pedir a de Gaulle en ese viaje a París? Pues lo que le va a plantear es que Francia deje de llevar la iniciativa en el Consejo de Seguridad en el tema de República Dominicana. Francia se había convertido, lo ha comentado el profesor Maurice Weiss de una manera muy clara, se ha convertido en un actor fundamental del debate en el Consejo de Seguridad sobre la cuestión dominicana, esa concertación que hace con la Unión Soviética, ese apoyo en delegaciones como la de Jordania o la de Uruguay, ese enfrentamiento que tiene con los Estados Unidos respecto a si las competencias de la cuestión dominicana tienen que estar en la OEA o tienen que estar en el Consejo de Seguridad. Hay este posicionamiento del vicepresidente de los Estados Unidos que viene a solicitar a de Gaulle que no haya esa interferencia de Francia en el tema de República Dominicana, que sea la OEA, porque el sistema interamericano, le dice, se está jugando un poco su futuro. Y es muy curioso como 2 o 3 días después el embajador norteamericano, Charles Bowlen, habla con Kurt de Morville para que efectivamente se den instrucciones a la delegación de Francia en Naciones Unidas para que no sigan auspiciando resoluciones o manifestaciones en el Consejo de Seguridad sobre esta cuestión. Yo creo que ese también es otro dato interesante, ¿no? Creo que también sería oportuno en algún momento estudiar cuál fue el comportamiento y la reacción de la colonia dominicana en Francia respecto a la intervención, especialmente la figura del doctor Carron, un médico dominicano exiliado aquí en Francia desde los años 30, que tiene la doble nacionalidad francesa y dominicana, que es amigo personal de Juan Bosch, que se convierte en el representante oficioso de Camaño ante las autoridades francesas, aunque las autoridades francesas no le reconozcan ese nivel. Pero el doctor Carron juega un papel muy importante vinculándose a sectores de la intelectualidad, al mundo de la cultura, al mundo también de la política. Personajes como Jean Cassou, Sartre, Simone de Beauvoir, Colette de Autry, creando un comité Francia-República Dominicana que en analogía, por decirlo de alguna manera, al comité Francia-Vietnam que venía funcionando, se moviliza también, hay una
una iniciativa, hay un comportamiento, hay un deseo de movilizar a la ciudadanía francesa y parisina en contra de la intervención norteamericana. Y creo que sería muy interesante poder profundizar en el papel de este comité Francia-República Dominicana, porque creo que puede dar mucho juego. El doctor Carrón, además, editaba un boletín que está en la exposición, es el Boletín de Información Dominicano, que hacía de una manera artesanal prácticamente, pero que sirve en esos momentos de la intervención de los Estados Unidos para llevar a la conciencia, digamos que francesa, lo que estaba ocurriendo en Santo Domingo. Y finalmente creo también, y ya termino, creo que sería también muy interesante profundizar en cómo los constitucionalistas ven en la figura de Gaulle una voz que puede ayudar a sus objetivos políticos. Y esto es importante, ¿no? La imagen que de Gaulle juega para los constitucionalistas como un actor de prestigio internacional que en algún sentido les puede ayudar, digamos que en su dimensión de la lucha política que están llevando a cabo. Hay diversas comunicaciones, antes se ha hablado del ministro de Asuntos Exteriores constitucionalista, Jotin Curry, dirigidas directamente al presidente de la República Francesa, en la que está pidiendo que se interpongan los buenos oficios, que Francia interponga los buenos oficios para frenar la agresión e incluso influir en la retirada de las tropas de ocupación. Creo que sería muy interesante, repito, ver cómo se construye esta imagen y este comportamiento de Gaulle como, digamos que, defensor de los planteamientos políticos de los constitucionalistas. Me he intentado ajustarme al tiempo, querido presidente, y estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias por esta intervención. Luego a ver si tenemos tiempo de que hubiera un diálogo entre los ponentes sobre algunos puntos. A continuación va a hablar Javier Castro, que es historiador, es catedrático, profesor de Historia en la Universidad de San Sebastián en Chile, y nos va a ilustrar sobre la repercusión en Chile, precisamente, y las relaciones con el gobierno chileno de los sucesos aquí en Dominicana. Bien, muchas gracias a los organizadores por esta magnífica iniciativa. Es un verdadero honor sumarnos a estas reflexiones. Y en este caso, desde el sur, desde la mirada que se va a generar entre Chile y Francia a partir de la crisis dominicana del 65, donde existe en cierta manera una diplomacia convergente, una manera de buscar cierta legitimidad internacional de liderazgos que salían del bipolarismo propio de la Guerra Fría. Y en este sentido hay un ideario fundamental en una visión, por así decirlo, de central, como lo han propuesto algunos historiadores como Tania Harmer, Westad, de descentrar la mirada de la Guerra Fría solo en este bipolarismo norteamericano y soviético, y también mirar, al menos en otros niveles, la crisis dominicana, en este caso a lo que significa Chile y Francia en un tipo de coordinación estratégica, que yo identifico en algunos puntos. Lo primero es que tanto Chile como Francia van a oponerse conjunta y públicamente a la intervención estadounidense, abriendo y liderando una tercera posición que no respondía ni a Moscú ni tampoco a Washington. Y en este sentido, el principio de autodeterminación va a resultar como un núcleo fundamental en esta reflexión en torno a un orden internacional legítimo. Y por lo mismo también, muchas gracias, es muy relevante que Chile desde un inicio marca una posición muy clara, tal como señalaba hace un rato atrás el embajador Mendelssohn. El gobierno chileno es muy claro y es muy enfático en poder coordinar de manera estratégica junto con Francia el respeto al principio de no intervención. Y desde aquí ambos países generan también un tipo de vinculación. ¿En qué sentido? En que exista un alineamiento en la argumentación de Chile
en los foros de la OEA y de Francia en el Consejo de Seguridad a partir de la crisis. Algunos denominan que la crisis del 65 entonces va a emerger como una experiencia fundacional ¿en qué? En el principio del fin de la Alianza para el Progreso, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ver que la crisis dominicana debe ser reestudiada, ¿no? en un plano más interamericano, por lo que esto va a significar. En marzo del año 65 ya se había coordinado una visita del presidente Frei Montalva, que proponía un gobierno moderno, un gobierno que tenía un eslogan, la revolución en libertad, que trataba de llevar adelante una tercera vía, por así denominarlo, y que precisamente el viaje del general de Gaulle el año 64 a Chile y a otros países de la región también fue fundamental para anclar no solo la latinidad, sino la posibilidad de una vía más allá del plano soviético y el plano norteamericano. Y en este sentido, parte de este encuentro que se da entre el 7 y el 13 de julio del 65, ya estaba programado desde marzo, es decir, estaba en el proceso mismo de plena crisis dominicana, esta reunión acordada. Uno de los puntos más fundamentales o de los puntos más importantes a tratar fue precisamente lo que allí se estaba generando. Aparecen nuevos actores o actores no conocidos que, según algunos enfoques como la nueva historia diplomática, pretenden mostrar la construcción de los argumentos. O sea, entre Chile y Francia se van a presentar argumentaciones tanto en el Consejo de Seguridad como en la OEA que no surgen únicamente de la información que llega de sus embajadores. De hecho, Francia va a estar permanentemente solicitando los informes del embajador Alejandro Magnet, enviado especial del presidente Frei, para que vaya de forma experimental, de forma vivencial, a estar viendo qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Por lo tanto, desde la Cancillería francesa, los informes chilenos sirvieron para contrastar la posición que en este caso estaba informando Paul Fauché, entre otras cosas. ¿Y qué cuestiones se van a contrastar? Bueno, mi investigación está en base a poder revisar los archivos franceses, los archivos chilenos, los archivos norteamericanos. Es que para Francia era importante saber si es que Chile también estaba dispuesto a reconocer el gobierno del coronel Camaño. Y Chile, por supuesto, estaba más que disponible en esa línea. Y por lo tanto había un intercambio permanente no solo de informes, sino que de poder funcionar de forma táctica y de forma estratégica en los foros internacionales. Entonces, por un lado tienes a Magnet, que es el enviado especial de Frei, que va a hacer llegar estos informes a la Cancillería francesa, van a contrastar con los informes del propio embajador, pero no solo eso, sino que también se envía al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Santiago, Manuel Bianchi, que había sido embajador de Chile en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial. Y él va a ser clave, porque él va a reconstruir parte de lo que está ocurriendo en las cárceles dominicanas. Llegan a señalar de que el problema más urgente que encuentra, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el que está relacionado con prisiones arbitrarias, con la falta de juzgamiento para los detenidos políticos y el tratamiento inhumano en las cárceles. Esta información llegaba primero a Chile, pasaba a Francia, y por lo tanto también ahí había una articulación tal cual lo estaba mencionando. De esta manera, Bianchi llega a escribir un informe que se transformó en un libro que se llama Misión Cumplida, la Comisión de Derechos Humanos en la República Dominicana. Y acá vemos que están presentes desde las emociones, las percepciones y las situaciones más profundas en torno a las gestiones que va a realizar la comisión, que por ejemplo, en el mes de junio del 65 tenía un promedio de 20 denuncias recibidas. En el mes de junio se contabilizaron 603 denuncias que ellos iban permanentemente a ir constatando. Esto es muy importante porque dentro de esas denuncias también comienzan a aparecer los primeros reportes de vulneración de los derechos humanos, por ejemplo, en la hacienda del Aras.
en la cual también, como lo señala Bianchi, la comisión se traslada el mismo día a los lugares indicados y tiene una inspección ocular del sitio, da el testimonio de personas que van a mostrar cómo el gobierno de reconstrucción nacional está cometiendo diferentes atrocidades. Esto va a seguir en cierto punto en un nivel de coordinación muy relevante, porque tienes al enviado especial, el embajador Mañez, embajador en la OEA, tienes al encargado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Bianchi, que va a estar reportando, pero además la Comisión de Criminólogos, que va a estar constatando los crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante en estos episodios. También lo va a encabezar un criminólogo penalista chileno junto a otros médicos peruanos y mexicanos, ¿sí? Entonces, estas percepciones son muy relevantes en la opinión pública de la época. Los informes de prensa están también en los múltiples archivos en Estados Unidos, en Chile y en Francia, y por tanto sirven para la toma de decisiones. Sirven para la toma de decisiones, en este caso, de las diferentes cancillerías. Por ejemplo, en este caso, Daniel Schweitzer, que era el chileno criminólogo encargado, lo constata, dice: son innumerables las violaciones de derechos humanos descubiertas en Santo Domingo. Dijo Schweitzer a los periodistas: personalmente le correspondió presenciar la exhumación de 14 cadáveres, todos civiles, y todos encontraron los terrenos que están bajo la tutela de Inver, lo que pone en evidencia la naturaleza de las ejecuciones. Abandone la idea de que Camaño tiene participación en estos hechos, dijo más adelante. Esta cuestión, por supuesto, fue clave en el proceso mismo político que se va a estar llevando adelante para, en este caso, la libertad de más de 3.000 presos políticos en un año. Para finalizar, en vista y en honor del tiempo, mencionar de que esta preocupación fue también monitoreada permanentemente por la CIA. Hay algunos reportes especiales donde se pretende permanentemente deslegitimar esta tercera vía o este nacionalismo latinoamericano que incluye a Francia. Los informes de la CIA mencionan de que era importante mostrar cierto extravío entre Frei y De Gaulle y mostrar, de cierta manera, una desubicación o una falta de orientación hacia dónde se iba para poder quitar el prestigio de que una tercera vía, como la que ahí se estaba dando, y a partir de la crisis dominicana, podría resultar en una solución. En este sentido, más allá de lo que estoy presentando y que se puede ahondar mucho más, los liderazgos de Gaulle y de Frei fueron claves, tanto desde la Europa occidental y desde la América Latina, para poder poner en el punto central la crisis dominicana, no solo como un tema que increpaba o ponía al debate la posición norteamericana, sino que también repensaba el sistema interamericano. ¿Sí? Entonces, ellos, de alguna manera, también van a marcar un punto o un derrotero para lo que va a ser más tarde un declive de la Alianza para el Progreso y de también otras posiciones que van a finalizar con el consenso de Viña del Mar el año 69, en donde los gobiernos latinoamericanos definitivamente ven totalmente deslegitimada la posición hegemónica hemisférica que Estados Unidos había tratado de construir a partir de la Revolución Cubana y, en este caso, de lo que significó este impasse en la crisis del 65. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a interrumpir un minuto la intervención del último orador para... la organización va a proyectar un vídeo sobre el general Alburquerque, creo que es, ¿no? El vicepresidente. Un saludo a todas las personas que han venido a este acto. Un acto en recuerdo, en conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Abril, allá en la República Dominicana. Apenas habían transcurrido unos minutos de la 1 de la tarde del sábado 24 de abril de 1965, cuando el programa Tribuna Democrática, órgano radial del Partido Revolucionario Dominicano, liderado en ese entonces por el profesor Juan Bosch, interrumpió su transmisión
con los acordes de la Marsellesa. Tras escucharse su última estrofa, «Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, quand Saint-Empire abreuve nos sillons», la estentoria voz de José Francisco Peña Gómez irrumpió en las ondas radiales para anunciar al pueblo dominicano que el campamento militar 16 de agosto se había levantado en armas para deponer al gobierno de facto del triunvirato y así restablecer en el poder al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Ese solo anuncio fue el acicate para que los barrios populares se lanzaran a las calles a festejar el retorno de la constitucionalidad y por ende la vuelta al poder de su líder, Juan Bosch, quien en sus 7 meses de gobierno había emprendido profundas reformas sociales, como la prohibición del latifundio, el reconocimiento de amplios derechos laborales, la igualdad de los hijos, la separación de la Iglesia y el Estado. 1 año y 7 meses había transcurrido desde que se produjo el golpe de Estado. Y en ese lapso, el gobierno de facto, un triunvirato originalmente integrado por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares Espaillat, había experimentado la renuncia del primero de sus miembros, que había sido sustituido por Donald Reed Cabral, para meses más tarde producirse la dimisión del tercero mencionado y ser reemplazado por Ramón Cáceres Troncoso, quien junto a Reed Cabral ostentaban el poder cuando se produjo el levantamiento militar de abril de 1965, pues en esa fecha ya Ramón Tapia Espinal se había marchado. En su gestión, el triunvirato se caracterizó por la represión, con la persecución, prisión y extradición de numerosos opositores, especialmente del Partido Revolucionario Dominicano y de las organizaciones marxistas, por una gestión económica que provocó un incremento desmedido de las importaciones y una reducción de las exportaciones, con el consiguiente desequilibrio de las finanzas públicas. Y como secuela, una inflación que golpeó duramente los bolsillos del pueblo, y por una corrupción que involucró amplios segmentos de la cúpula militar, lo que condujo finalmente al disgusto de la oficialidad media de las Fuerzas Armadas. En París, donde se encontraban numerosos exiliados desterrados por el triunvirato, casi todos de los partidos de ideología marxista, y unos pocos estudiantes de Derecho, quienes habían sido becados por el gobierno del profesor Juan Bosch, la noticia del derrocamiento del triunvirato se conoció en la mañana del domingo 25 de abril. Era época de la noticia transmitida por teletipo, que llegaba a las salas de redacción de los periódicos, estaciones de radio y de televisión varias horas después de haber sucedido el hecho. Y con la diferencia horaria entre Francia y la República Dominicana, aquel suceso de la tarde del 24 de abril en Santo Domingo vendría a conocerse en París en las primeras horas del día siguiente. Si mal no me equivoco, ni Le Figaro en la mañana, ni Le Monde en las primeras horas de la tarde publicaron la noticia. Y en los días siguientes, su difusión apenas mereció unas cuantas líneas en páginas interiores, posiblemente interpretada como un golpe más de los que en esa época acontecían frecuentemente en América Latina. Vine a conocer el suceso porque en la mañana del 25 de abril llegó de visita al hotel donde me hospedaba José Aníbal Sánchez Fernández, miembro del Partido Socialista Popular y expulsado del país por el triunvirato, quien había recibido la información
del levantamiento y quien me la comentó como un golpe de Estado auspiciado por los norteamericanos debido a la corrupción imperante en el gobierno de facto y el temor de que ésta condujera a un levantamiento que desembocara en una revuelta popular de signo izquierdista. Tras producirse el desembarco de los primeros marines norteamericanos el 28 de abril, los diarios comenzaron a interesarse por los acontecimientos dominicanos. Tanto Le Figaro como Le Monde traían informaciones diarias sobre los acontecimientos y de vez en cuando le concedían una primera plana. Desde luego, Le Figaro asumía un sesgo en que se vislumbraba la defensa de los intereses norteamericanos y en cambio Le Monde se mostraba proclive a las fuerzas que luchaban por el restablecimiento de la Constitución de 1963. Así, el primero calificaba a estas como rebeldes y el segundo como constitucionalistas. Y mientras este último hacía énfasis en la defensa de la soberanía nacional y la condenación al intervencionismo americano, aquel resaltaba la denuncia norteamericana de una supuesta infiltración comunista en el país caribeño y en las filas del pueblo en armas. Para la época de los sucesos, Francia se encontraba gobernada por De Gaulle, que a nombre de la grandeur de la France impulsaba una política exterior independiente y contraria a la hegemonía de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fiel a esta política, que d'Orsay manifestó su desaprobación a la intervención, que calificó como una injerencia imperialista contraria a los principios de autodeterminación de los pueblos. La condena de Gaulle, su malestar ante lo que consideró como un retorno a la diplomacia de las cañoneras y un ejemplo de intervencionismo norteamericano en América Latina, orientó la política exterior de Francia. Y aunque el gobierno no llevó sus críticas a los organismos internacionales, su postura firme ante la intervención fue ampliamente conocida y vista con simpatía por el pueblo dominicano. Precisamente, esas simpatías mostradas por el general de Gaulle a la causa dominicana y su respaldo al gobierno legítimo de Juan Bosch permitieron a los exiliados y estudiantes dominicanos residentes en Francia en abril de 1965 a manifestarse con absoluta libertad en sus acciones a favor de las fuerzas constitucionalistas y en condenación a la intervención norteamericana. Desde el primer momento se organizaron actos de protestas en las residencias y recintos universitarios. Se constituyeron comités de amigos en procura de fondos y comparecencias y presentaciones en televisión. Fue así como Yocasta Valenzuela y quien les habla asistieron a uno de los más vistos programas de televisión de la época para ser entrevistados por casi media hora sobre la contienda dominicana, la composición de las fuerzas que se enfrentaban y las posibles soluciones. Y fue así como los dominicanos, que en ese entonces vivíamos en París, nos vimos invitados a encuentros de defensa de la soberanía de la República Dominicana y en condenación a la intervención americana, promovida por organizaciones sindicales, asociaciones estudiantiles, círculos de intelectuales y de movimientos comunistas y de liberación de América Latina y África. Incluso las juventudes de los partidos socialistas y socialdemócratas organizaron por toda Europa actos de recaudación de fondos. Y la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, la UCI, envió a quien les habla a un recorrido por toda América del Sur para recabar fondos a favor de la insurrección democrática liderada
por Francisco Alberto Camaño y el respaldo del gobierno legítimo del profesor Juan Bosch. La solidaridad se expresó con tal fuerza que hasta resonó en el recinto augusto de la academia cuando un profesor de la Sorbonne que examinaba oralmente a un estudiante dominicano se puso de pie y le pidió al alumno permanecer sentado como un homenaje de reconocimiento a la lucha que libraba en esos momentos su pueblo en defensa de su soberanía y de su constitución. Gerard Lyon-Can fue ese profesor y quien habla ante ustedes fue ese estudiante. Un gesto de la Francia de los derechos humanos a favor de un pueblo pequeño en horas difíciles para su independencia. Loor a los héroes y mártires de la Guerra de Abril y reconocimiento imperecedero para Francia y su pueblo que nos apoyó en aquella batalla. Muy bien, pues a continuación y para terminar el turno de intervenciones, Rodríguez Suárez, que es historiador y profesor en la Universidad de Girona, en Cataluña, España, nos va a hablar de las relaciones de República Dominicana ya entonces con la Internacional Socialista. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que cree estos marcos de debate y discusión que son muy enriquecedores, no solamente para los que nos dedicamos a este tipo de cosas, sino creo que en general para todo el mundo. Bueno, la idea de la que parte esta ponencia, voy a hacerlo muy rápido porque soy el último y ya hemos escuchado mucho, es que básicamente los acontecimientos desarrollados en la República Dominicana entre el año 61, la desaparición física de Trujillo, y el año 65, abril del 65, el levantamiento constitucionalista, marcaron la posición, el rumbo y la estrategia de la Internacional Socialista. Fue uno de los factores fundamentales que cambió el rumbo de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, después de la Segunda Guerra Mundial, sufre una recomposición, primero a través de dos organizaciones muy efímeras, el Asilo y el Comisco, que tienen una vida muy efímera, uno del 46 solamente y el otro del 46 al 50, y en el 51 se reorganiza la Internacional Socialista. Se reorganiza, pero sucede que en los primeros años hay un acontecimiento en América Latina que tiene una relevancia capital para lo que son los movimientos de liberación nacional y antiimperialistas, que es la caída del gobierno, o más bien no la caída, el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, que le pilla a la Internacional Socialista totalmente descolocada, no hay una respuesta. Entonces, a partir de ese momento, del año 55 al año 61, se crea una Secretaría Latinoamericana de la Internacional Socialista. Pero una secretaría con muy poca cintura y con muy poca visión, a mi modo de ver, que está muy mediatizada en cierta medida por el Partido Socialista argentino y por el Partido Socialista uruguayo, que construyen un sujeto político real muy distanciado de las clases populares latinoamericanas, que tenían en el antiimperialismo y en las corrientes soberanistas y de reivindicación nacional un factor determinante, cosa que, por ejemplo, pues estaba muy desdibujado en el Partido Socialista uruguayo y argentino. Bien, todo esto se va complicando en esta primera secretaría a través de las comisiones de cooperación, que se establecen unas reuniones, que es el corazón político de esta secretaría, que en un primer momento se empiezan a ver ya mediatizadas por lo que está sucediendo en Cuba. Básicamente, del año 59 al año 61, lo que es la decantación del proceso socialista de la Revolución Cubana y, sobre todo lo que acontece en el año 1960 hace que estos partidos socialistas, porque está muy orientado a los partidos socialistas, se vayan decantando. En esta primera secretaría y estas comisiones de organización y de consulta, básicamente establecen unas reuniones de carácter anual, muchas veces, no siempre, a veces bianual. Son 6 las que se establecen entre el año 55 y el año 61. Una primera en Montevideo, una otra después en Buenos Aires en el año 66, en el año 56, en el año 58 se establece otra en Santiago de Chile, y después la de 1960, que es en La Paz, es en Bolivia, ya se ven todas las repercusiones de la Cuba de Fidel Castro, lo que está sucediendo allí. Primero, hay una crítica brutal al viaje de Eisenhower por América Latina,
una crítica brutal también a la actitud del Fondo Monetario Internacional y después una exposición de lo que estaba sucediendo en Cuba. En ese momento, esta reunión es contemporánea al famoso abrazo de Nikita Khrushchev y Fidel Castro en la Asamblea General de la ONU de finales de 1960. Y entonces empieza a haber ya dentro de los partidos socialistas uruguayo y argentino una cierta división. De hecho, el partido argentino se desgaja en 5 o 6 facciones, el uruguayo también, y después está el Partido Socialista Chileno, que, contrario a lo que propugnaba, por ejemplo, la Internacional Socialista, tenía unas relaciones mediatizadas a través de la FRAP primero, después, y de la FRENAP anteriormente, de relación de convivencia y colaboración con el Partido Comunista. Entonces, a partir del 61, el impacto de la Revolución Cubana hace que se desmiembre toda esta organización y se entra en un periodo de discusión a ver cuál es el camino que hay que darle a esta organización. Y entonces ahí sucede todo los acontecimientos políticos en la República Dominicana. La desaparición física de Trujillo, las elecciones de diciembre del 62, la asunción de la presidencia de Juan Bosch, la Constitución de 1963, el golpe militar, el triunviro civil y después la respuesta constitucionalista de abril del 65. Entonces, durante todo ese periodo se empieza a configurar una nueva internacional socialista con una visión diferente y a través de otro tipo de organigrama, que se llama el buró consultivo y, bueno, una suerte de buró coordinador de todas las acciones y donde ya lo principal ya no son los partidos socialistas de corte más europeo, que se habían dividido por el tema de Cuba y sobre todo por la posición del Partido Socialista chileno, sino lo que llamaban los partidos populares, que ahí estaban la Acción Democrática, ahí estaba el PRD, ahí estaba el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, ahí estaba también el Movimiento Revolucionario Febrerista de Paraguay y había una serie de movimientos populares que, según la Internacional Socialista, con buen criterio, representaban mucho mejor el sentir popular que esos partidos socialistas que eran una suerte de réplica y de reposición del sujeto político teórico que se construía en la Europa del momento. Entonces, a partir de aquí se configura un nuevo periodo y esto se ve muy claramente en el Congreso de Estocolmo del año 1966, donde hay una declaración a los pueblos de América Latina y América Latina por parte de la Internacional Socialista. Básicamente, en esta reunión de Estocolmo del 66, lo que se da es la bienvenida a los nuevos partidos que integran esa Internacional Socialista. Ahí están Acción Democrática de Venezuela, está el Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay, está el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, y está el APRA peruano. O sea, todos estos partidos forman parte ahora de la Internacional Socialista y hay una nueva orientación. Y además hay un saludo explícito al valeroso pueblo de la República Dominicana que había luchado por su independencia, por su soberanía y por la democracia y por, en fin, por las garantías soberanistas de una nación que había sido violentada por una intervención directa del imperialismo norteamericano. Se habla en estos términos, además, algo que, por ejemplo, era algo extremadamente novedoso si recorremos 10 años atrás. O sea, que hablara de partidos revolucionarios, nacionalistas, soberanistas, era una cosa que no estaba dentro de la forma de hablar y de actuar de la Internacional Socialista. Entonces, básicamente, y ya aquí voy a acabar para ser lo más breve posible, es que este acontecimiento de República Dominicana condiciona totalmente la visión que tenía la Internacional Socialista sobre el continente. Y esto ya es una valoración personal, creo que reorienta su rumbo y su orientación a partir del año 63, 64, 65, con la generación de este buró coordinador hacia los partidos que se llamaron en aquel momento, no sé si muy acertadamente, los partidos populares, que eran de corte socialdemócrata, pero que no habían formado históricamente parte de la Internacional Socialista, pero que representaban mucho mejor al sujeto político real, al que tenía que ser el protagonista de cambio en esta configuración de un nuevo bloque hegemónico de poder en el continente. Y creo que le costó mucho trabajo a la Internacional Socialista, pero creo que al final acabó viendo dónde estaba el futuro, por donde tenía que caminar bueno, la orientación de quiénes eran los partidos que realmente eran el fruto de la visión popular del continente. Bueno, y hasta aquí entonces. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos ya fuera de tiempo. Simplemente decir que Víctor Grimaldi hizo una exposición preguntando qué motivos había para dar el golpe en un país que era democrático y que tenía un gobierno democrático, y él mismo y los otros componentes de la mesa le han dado la respuesta
a esa pregunta que ya había dado Juan Bosch en el año 66. El motivo era el pentagonismo sustituto del imperialismo. Muchas gracias. Dos semanas después de su triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962, el presidente electo Juan Bosch recibía felicitaciones del presidente John F. Kennedy e invitado a visitar la Casa Blanca para un intercambio de impresiones sobre los desafíos que enfrentaría la República Dominicana en su nueva etapa democrática. Así inicia Víctor Grimaldi, destacado periodista y diplomático, su libro Golpe y Revolución, derrocamiento de Juan Bosch y la intervención norteamericana. Luego se refiere al papel de las izquierdas, a las tensiones con Haití y a las conspiraciones de los cívicos que condujeron al golpe de Estado de septiembre de 1963. También presenta en forma cronológica y en base a documentos desclasificados de archivos de los Estados Unidos todo lo relacionado a la Revolución Constitucionalista y a la intervención de los Estados Unidos en 1965. Para transformar el mundo hay que leer. Alors, nous